Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy os voy a contar qué tal ha ido mi reto como profe de octubre y cuál es mi reto para noviembre. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Como ya sabéis, estoy haciendo una serie de retos, uno al mes, aparte de mis propósitos anuales de todos los años, para intentar mejorar mi actividad docente o mi docencia en general. El reto de este mes era más también como un intento de conciliar mi vida fuera del trabajo con mi vida laboral y era salir a tiempo del trabajo. Debo decir que lo he conseguido. En septiembre, los lunes entro más tarde, que es cuando estoy grabando, aprovecho que entro un poco más tarde para tener tiempo de grabar. Y en septiembre casi entré todos los lunes a primera, pese a que no era mi hora porque tenía que hacer cosas. Esta vez hubo un lunes que creí que iba a tener que hacerlo, pero al final afortunadamente no. Pude reorganizar las cosas y hacerlas un miércoles, que tengo varias horas libres durante el día, y pues me libré. Y luego, a la hora de la salida, sí que es cierto que me quedo un pelín más en el centro, pero es porque comparto el coche, lo recojo a Rafa y entonces pues tengo que esperarme un poco para poder ir a recogerle a él. Pero no me ha tenido que esperar él a mí, como me ha pasado alguna vez, porque yo esté terminando cosas en el trabajo y salga yo, que salgo antes, salga yo después que él. Así que en ese sentido, pues muy guay. ¿Por qué creo que esto es importante? A ver, es cierto que los profesores tenemos muchas más horas de trabajo de las que parece en general. Y este año que estoy montando otro curso en Flip Classroom, que he tardado más en saberlo porque, bueno, el año anterior yo sabía qué cursos iba a dar desde antes. Pero este año había más opciones, entonces no podía cerrarlo hasta que no conociera a mi compañera, a mis compañeros de departamento. Así que pues no pude adelantar. Y eso es cierto que se ha notado, ¿vale? Y luego también mudanza de centro, no tenemos internet, una serie de cosas que han hecho que esté bastante retrasada en general en todas mis tareas, aparte de que he conseguido entrar en el concurso de RetoTech, eso me lleva mucho tiempo, me he pedido un proyecto de innovación, eso también ha llevado mucho tiempo en mi centro y a mí me ha llevado tiempo. Total, que a veces es complicado llevar todo, sobre todo cuando te metes en cosas más que dar tu clase o dar una clase normal. Porque si no, al final, pues podría trabajar mañana y tarde sin límite y punto. O entrar más temprano y salir más tarde. A ver, que si hay que hacerlo, se hace, pero por sistemática todos los días y todas las tardes, no quiero. Quiero que sea por una situación de emergencia, de extrema urgencia. Y esto viene con el reto del próximo mes, que también va por ahí, pero va de no trabajar por las tardes. Esto debo decir que va a ser bastante complicado porque estoy todavía montando materiales. Como no he tenido tiempo de montarlos cuando teóricamente se montan, que son a principios de septiembre, etcétera, etcétera, porque he tenido otras cosas, pues la verdad es que voy bastante retrasada. O sea, a ver, el primer trimestre, o sea, estamos a 25 de octubre, mi trimestre acaba mi evaluación acaba dentro de un mes y tengo todos los materiales de la evaluación de todas las asignaturas ya montados, ¿vale? Pero claro, estoy empezando a trabajar por estaciones en física y química, sigo con mi clase invertida en tercero de la ESO de biología y geología y requiere mucha preparación de materiales, entonces me gusta ir con mucha antelación. Y la segunda evaluación de biología la tengo la mitad preparada, pero no completa, y de física y química no tengo nada, pero es cierto que lo puedo intentar ir haciendo entre huecos. Entonces mi objetivo va a ser, en este puente de octubre a noviembre de Todos los Santos, acabar el trimestre de trabajar por las tardes, y en este octubre todavía, y acabar el trimestre de segundo trimestre de tercero de biología y geología, de modo que ya en el puente de diciembre y en Navidad me pueda centrar en quitarme de medio del tercero y se acabó. Y las estaciones pues iré haciéndolas poco a poco en mis huecos de clase normal que empiezo a tener, que hasta ahora es que los tenía ocupados todo el tiempo en otras cosas.
Si es esto así, si consigo este puente, quitarme el segundo trimestre, probablemente pueda cumplir el reto de no trabajar ni una sola tarde. O a lo mejor que como mucho que tenga que terminar de corregir algunos exámenes y no trabajar también los fines de semana más que los puentes, bueno, no hay ningún puente, el puente lo vamos a meter en octubre porque por un día tampoco pasa nada. Y si es así, sí que lo voy a cumplir. Si se me tuerce la semana y no tengo tiempo de hacer las cosas que quiero, pues probablemente no cumpla. Entonces he pensado, si no, voy a deciros cuántos días cumplo, voy a ir contando, me voy a contar en la agenda los días que trabajo por la tarde y os voy a contar al final cuántos días sí he cumplido y cuántos días no he cumplido y a ver qué tal. Pues no sé, yo pensaba que no iba a cumplir el de octubre, que iba a salir o iba a entrar más temprano o iba a salir más tarde de lo esperado y al final, sorpresa, sorpresa, sí. Así que lo mismo soy capaz de organizarme bien con... Es que esto es como una presión extra, ¿no? Porque muchas veces debería hacerlo por mi salud social, por mi salud mental, y no lo haces, pero cuando lo dices, voy a hacerlo, es como cuando te lo escribes en un papel y lo firmas o se lo cuentas a alguien, tienes ahí como un... ¿Cómo se llama esto en español? Como una accountability, como que tienes que rendir cuentas, ¿no? Entonces, es diferente. Así que la verdad es que esto de los retos me está sirviendo para eso. Y una vez más os animo a que os apuntéis al reto conmigo, que es divertido y que no tienen por qué ser los mismos retos, pueden ser otros retos de cosas que a ti no te vayan bien o que quieras mejorar y que los hagas conmigo, porque de verdad que parece que es una tontería esto, pero al final funciona. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado mis progresos, que os hagan reflexionar también sobre vuestra propia actividad docente o laboral, porque hay mucha gente que entra temprano y sale tarde del trabajo porque tiene mucha carga de trabajo y a lo mejor es cuestión de poner un límite o de organizarse o de lo que sea. Así que si te he hecho reflexionar, me alegro. Déjame en los comentarios todas esas reflexiones, si tú tienes tus retos, si te vas a apuntar, cualquier cosa lo dejas en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.